Buenos días, compañeros. Yo soy el doctor Alfredo Elizondo Montemayor, R1 de la especialidad de Radiología e Imagen del Centro Universitario de Imagen Diagnóstica del Hospital Universitario. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama enfermedad pulmonar granulomatosa. No vamos a incluir el tema de tuberculosis porque nos llevaría pues otra clase y pues esta clase ya está bastante larga de por sí, entonces vamos a empezar. Mi maestro asesor es el doctor Matías Salinas Chapa. Miren, este, esta clase podría yo haber incluido todas estas enfermedades, pero nos hubiéramos tardado 3 horas en ver cada una de ellas. Entonces, vamos a ver solamente las infecciosas. No vamos a incluir la tuberculosis, pero de las no infecciosas vamos a ver las más frecuentes, que de por sí ya son enfermedades bastante raras. Vamos a ver las que de entre estas son las más frecuentes, ¿de acuerdo? Vamos a ver de las infecciosas, coccidioidomicosis, criptococosis, histoplasmosis y blastomicosis y aspergilosis. Y de las no infecciosas, la granulomatosis con polangeitis. Vamos a ver los nódulos necrobióticos de la artritis reumatoide. Vamos a ver también el granuloma pulmonar hialinizante, sarcoidosis, neumonitis por aspiración, histiocitosis de células de Langerhans y neumonitis por hipersensibilidad y fibrosis masiva progresiva. ¿De acuerdo? Muy bien. Primero, pues una enfermedad granulomatosa, como su nombre lo dice, pues se refiere a un grupo de condiciones clínicas que están caracterizadas por la producción de granulomas, ¿sí? Estas pueden ser infecciosas o no infecciosas, como ya vimos, y estos granulomas histológicamente son conglomerados de macrófagos, células de Langerhans y linfocitos, que lo que tratan de hacer es limitar el contacto con el medio interno de un antígeno, ¿sí? Un antígeno que no puede ser destruido por el sistema inmune. Entonces, ¿qué hace? Lo empareda, lo encarcela, por así decirlo. Entonces se forman estos granulomas. Y por imagen pueden simular en algunas ocasiones malignidad. Pues muchas veces vamos a encontrarnos que los pacientes terminan en biopsias y tenemos el diagnóstico de un granuloma y no un proceso maligno. Por eso hay que conocer un poquito sobre el paciente al momento de hacer el diagnóstico por imagen para ver si podemos nosotros realizar una sugerencia al clínico de que esta fuera una enfermedad granulomatosa, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se forma un granuloma? No vamos a ver cómo se forma un granuloma en todas las enfermedades granulomatosas porque pues también varía un poco de enfermedad entre enfermedad. Pero vamos a ver el ejemplo de la sarcoidosis, ¿sí? Cuando un antígeno entra en contacto con el medio interno, pues los macrófagos lo detectan, las células, estos macrófagos que son células presentadoras de antígeno, van y presentan el antígeno a las células B. Estos macrófagos estimulan a los mastocitos que liberan factor de necrosis tumoral y después se estimulan más monocitos que se diferencian en macrófagos y al final todos van en contra de este granuloma. Al final esto es un sistema de retroalimentación positiva que pues lo tiene como objetivo quitar del medio interno el contacto que se tiene con este antígeno y se forma este granuloma, ¿de acuerdo? Muy bien. De las causas infecciosas, tenemos a la tuberculosis pulmonar como la causa más frecuente. Pero como les digo, aquí no vamos a tocar el tema de tuberculosis. Vamos a ver las otras causas infecciosas que son menos frecuentes que la tuberculosis, pero en frecuencia pues también son importantes.
Primero, vamos a comenzar con la blastomicosis. La blastomicosis es una infección causada por el hongo Blastomyces dermatitidis y es endémico en América del Norte. Las enfermedades granulomatosas todas varían entre ser asintomáticas o infecciones muy graves, ¿no? Entonces, esto es una característica que comparten las enfermedades granulomatosas. Y pues la mayoría se presentará como una neumonía crónica o una masa opaca en una radiografía, ¿sí? Clínicamente pueden simular una neumonía adquirida en la comunidad, pueden simular tuberculosis, porque producen fiebre, tos productiva, escalofríos, y pues los patrones radiológicos que suelen presentar son prácticamente iguales, entonces se confunde. El diagnóstico se va a hacer porque el paciente no responde al tratamiento, falla el tratamiento después de algunos ciclos con antibióticos y pues se decide hacer biopsias y tenemos por eso muchas imágenes histológicas de este tipo en este caso hongos, porque suele biopsiarse para poder llegar a hacer el diagnóstico. Entonces vamos a ver más detalles sobre esto. Los hallazgos, como les mencioné, radiológicos son poco específicos entonces. Pueden describirse enfermedad de la vía aérea, opacidades nodulares, que tienen predilección a lóbulos superiores, lesiones tipo masa, enfermedad intersticial, cavitaciones o patrón miliar, ¿sí? Esta enfermedad, para llegar a un diagnóstico o sugerir un diagnóstico, pues conocer un poquito al paciente, porque, por ejemplo, en la blastomicosis se relaciona con algunas actividades como la cacería, el camping y en los leñadores y personas que realizan actividades en el bosque, ¿sí? Es más frecuente en hombres porque suelen dedicarse más a este tipo de actividades y pues en este mapa se muestra pues las zonas más endémicas con mayor frecuencia de la blastomicosis, ¿sí? Bueno, ¿alguno de mis compañeros R1 que quiera apoyarme a describir estas dos imágenes, por favor? Bueno, del lado izquierdo tenemos una radiografía anteroposterior y del lado derecho tenemos una tomografía en cortexia. En la radiografía, pues hacemos una evaluación sistemática, pues podemos empezar con los tejidos óseos, blandos, y pues lo que me llama la atención es el nivel del campo pulmonar izquierdo, donde se ve una opacidad que está ocupando la mayor parte del lóbulo superior izquierdo, en el segmento lingular, porque está haciendo una silueta con el borde cardíaco izquierdo, pues que es consistente con una enfermedad de vía, una consolidación. Y de nuestro lado derecho, que es la TAC, podemos ver que aproximadamente a nivel de segmento, lóbulo medio del pulmón derecho, perdón, se alcanza a ver toda esta hiperdensidad, que pues también corresponde con un broncoograma aéreo, que pues también es consistente con una consolidación. Así es, Diego. Uno de los patrones que puede provocar la blastomicosis y todas las enfermedades granulomatosas que vamos a ver es un patrón con broncograma aéreo que tiene relación con consolidaciones pulmonares, ¿de acuerdo? Otro de los patrones que podemos ver en este tipo de enfermedades granulomatosas es este. No sé si, Heradio, me puedes ayudar a describirlo, por favor. Este paciente es leñador y es fumador y tiene 51 años. Bueno, pues de la izquierda tenemos una radiografía en proyección posterior anterior y de este lado tenemos una tomografía en corte axial para pulmón. De este lado, pues del pulmón derecho pues, se ve relativamente normal. El pulmón izquierdo puedo ver, o sea, lo que me llama más la atención es una radiopacidad a nivel igual que como dijo Diego en el segmento, pues, los segmentos lingulares de este lado, que pues tiene bordes parcialmente definidos, no podemos pues, definirlo exactamente bien aquí.
pero pues me imagino que es el mismo paciente que del lado derecho, en el pulmón izquierdo, perdón, podemos observar una lesión hiperdensa con bordes pues, redondeados que está en contacto con la superficie pleural, que esto pues podría sugerir esto es una consolidación. Ok, si por ejemplo el paciente es fumador y tú ves esta imagen por tomografía, ¿cuál sería tu principal sospecha diagnóstica? Es un cáncer. Sí, porque tiene bordes irregulares, está bien circunscrito, pero tiene bordes irregulares. Nos podría hablar de una malignidad, de una probable malignidad. El diagnóstico en este caso, pues tendría que ser mediante una biopsia, donde encontraríamos pues al blastomices. ¿De acuerdo? Muy bien. La siguiente, por favor, Azamat. Paciente masculino de 44 años con tos productiva, fiebre y disnea. Bueno, aquí a nuestra izquierda tenemos una radiografía de tórax, una proyección frontal. A nivel de los tejidos blandos no veo nada que me llame la atención, al igual que los tejidos óseos, pero sí llama la atención en ambos, en mi tórax, un patrón nodular, difuso bilateral. Vemos múltiples imágenes redondeadas, radiolúcidas, radiopacas, a nivel de todos los campos pulmonares, y también llama la atención cómo hay un aumento de la densidad en ambas bases o opacidad. Probablemente a lo mejor podría ser esta alguna consolidación y esto también. Y en esta otra imagen es una tomografía de tórax, en un entorno genital, ventana para pulmón, donde también vemos de forma bilateral y difusa múltiples imágenes hiperdensas, redondeadas, nodulares, vemos múltiples nódulos. Y pues es también uno de los patrones que pueden ser, no es el más común. Ya vimos que el más común era la condensación, pero también es la consolidación, perdón, pero otro de los patrones que vemos mucho en esta enfermedad van a ser un patrón intersticial micronodular o nodular o retículo nodular. Y bueno, aquí de entrada pues hay que descartar tuberculosis. También podría ser alguna enfermedad también por hongos, alguna oportunista como el Girovechi. También puede ser la sarcoidosis, que bueno, generalmente la sarcoidosis pues, puede presentar este patrón también nodular, pero más como perilinfático. Si tienen múltiples nódulos con diferentes estadios, ¿qué debe ser? Pues también parece, no es como que la presentación típica, pero también pueden ser metástasis. Sí puede ser metástasis, pero si tienen múltiples nódulos con diferentes estadios, pueden ser más sólidos, más muy conectados al mismo tiempo en las dos pulmones, que podría ser. Tengo los séptimos. bueno, pues como ven, los patrones que hemos visto hasta este momento, pues tenemos muchos diagnósticos diferenciales. Tenemos que conocer también al paciente, en este caso, tos productiva, fiebre y disnea. Nuestra primera sospecha clínica al ver esto, pues debería ser tuberculosis pulmonar.
Y en nuestro medio, al ser muy endémica esta enfermedad, pues tendríamos que pensar en eso. Sin embargo, pues vemos que otras enfermedades granulomatosas pueden dar estos mismos patrones. ¿De acuerdo? Melissa, ¿me puedes ayudar por favor con estas imágenes? Es un masculino de 50 años que acudió a un campamento. Algunas semanas después regresa con fiebre, tos, expectoración, diaforesis nocturna, disnea. Ok. Bueno, entonces vemos 3 imágenes. La primera, una radiografía de tórax posterior anterior. Aquí la vemos un poco más enfocada, y en esta vemos una tomografía axial en una ventana para pulmón. En la primera radiografía se observan múltiples, parecen micronódulos, se ven unas imágenes redondeadas, muy pequeñas, radiopacas, lo que podría corresponder a un infiltrado reticulonodular. Y en el segmento apical izquierdo, ¿sí? Vemos una radiolucidez, lo que podría corresponder, pues en este caso, dado los antecedentes y pues el tema de hoy, a una cavitación. Aquí en el acercamiento podemos ver mucho mejor cómo es el infiltrado reticulonodular. Y en la tomografía axial con ventana para pulmón, pues observamos lo mismo que vemos en las imágenes anteriores. Tenemos un patrón, vemos unas imágenes, unos micronódulos hiperdensos en ambos campos pulmonares, podríamos decir que casi difusos, que se corresponde al infiltrado reticulonodular. Y, como decía en la literatura, es como un árbol que está pudriendo. Un árbol en gemación. ¿Qué te parece esta imagen que se ve aquí, Melissa? Esta imagen podría corresponder a una atelectasia. Ok, sí, podría corresponder con una atelectasia. ¿Y hacia el lóbulo superior? ¿Qué te parece? Parece una cavitación. Sí, podría ser una cavitación. Muy bien. Un compañero R2 que me podría ayudar a describir esta imagen, por favor. Ahorita dijiste que la cavitación, ¿dónde estaba? No la de la derecha. Esa es la derecha, apical derecha. Pero antes de eso había dicho otra cavitación. No sé, seguro me equivoqué, pero es apical derecha. Ah, ok. Es que, bueno, yo lo que entendí es que había dicho que aquí se veía más radiolúcido. Yo creo que me equivoqué. Entonces, Lo que quería referirme era que ahí estaba el patrón, pero la cavitación se ve claramente en la región apical derecha. bueno, más que todo porque aquí pues sí vemos musculatura. Sí. Y sí parece algo redondo, pero pues aquí tenemos costillas, y acá es el mediastino que está estimulando, pero no es los clientes. Es un paciente de 44 años con tos crónica, de 2 años de evolución. Buenos días. Pues estamos ante una imagen de tomografía axial en ventana para pulmón, y me parece que estamos en lóbulos superiores por la relación que guarda ahí con la tráquea y el callado aórtico. Y lo que nos llama la atención, primero que nada, es esta imagen de tipo lineal hiperdensa, que la podemos observar en segmentos posteriores del lóbulo superior izquierdo. Tiene algunas áreas ahí ovaladas con densidad de gas, que en primera instancia por su forma que la vemos aquí en la tomografía podría corresponder a una atelectasia. Del lado derecho, pues llama la atención que dices que es fumador. Bueno, no he dicho más que tiene tos crónica no productiva de 2 años de evolución. Ajá. Pero si quieres saber un poquito más, en su piel tiene lesiones nodulares que fistulizan hacia el exterior,
con pus, Ok. diseminadas, difusas. Ok, me llamaba la atención lo de la tos y me dices que ya tiene 2 años. Yo preguntaría también intencionadamente en cuanto al pulmón, pues si tiene antecedente de un consumo tabáquico intenso, porque realmente me parece ver áreas de enfisema. No sé si tenga o no enfisema por tomografía, pero me parece que los campos pulmonares están muy radiolúcidos, serían como en radiografía, pero aquí los vemos muy hipodenso, se podría decir. O sea, no veo la trama tan bonita ni los septos tan bonitos como en un pulmón normal en ambos campos, y pues la zona de telecrasia con algunas otras pequeñas telecrasias también ahí adyacentes. Dentro de los tejidos blandos pues no nos llama algo la atención, digo, no es la mejor ventana para verlo, y óseo pues tampoco hay algo que nos llame la atención, no vemos que tenga algún catéter o algo ahí en vascular ni algún otro hallazgo. Y en cuanto a la temporalidad, ¿cuál sería otra cosa en la que podrías pensar al ver esta imagen? Porque el paciente tiene 2 años con tos crónica no productiva. Ok, otra cosa que pudiéramos sospechar podría ser alguna masa, alguna lesión tumoral, alguna infección. Bueno, pues que aquí le pusieron blastomicosis, no sé si sea también una imagen de blastomicosis, pero podría ser también una infección como las que dijiste, granulomatosis, tuberculosis, o sea, los diagnósticos diferenciales con esto abarcan muchas patologías que... No, pero me refiero a la descripción de la imagen, pues, no al diagnóstico. O sea, pensando en algo más crónico que una telectasia, por ejemplo. Una zona de fibrosis. Así es, en este caso podría haber sido una telectasia, pero al saber que este paciente ya tiene 2 años de evolución con esta tos crónica, pues esto nos puede estar hablando de que sea un área de fibrosis. Y pues obviamente la fibrosis nos puede dar en otras enfermedades pulmonares, y pues el antecedente de que el paciente tiene múltiples lesiones nodulares fistulizadas hacia el exterior en la piel, pues pueden ser cultivadas y nos da también blastomicosis como resultado patológico. Que en este caso sería la enfermedad llamada cromoblastomicosis por estas lesiones características en la piel. Gracias, Lorenzo. Bueno, en este caso, pues vemos también, como hemos visto durante estos minutos de clase, que podemos ver muchos patrones, ¿sí? Vamos a ver también este patrón que en esta radiografía AP lateral en este paciente, vemos un patrón micronodular, difuso, bilateral, prácticamente abarcando todo el campo, ambos campos pulmonares. Y que en la imagen por tomografía también vemos estos pequeños micronódulos, también difusos, bilaterales, que nos pueden estar hablando de una diseminación miliar de la blastomicosis. ¿Sí? Ahora, también podemos ver lesiones cavitadas, ¿sí? Por ejemplo, en esta radiografía AP y lateral, lesiones cavitadas hacia lóbulos superiores del pulmón derecho, ¿sí? Que en imagen por tomografía, pues vamos a ver ya la lesión, pared gruesa, cavitada, con pérdida del espacio, pérdida del parénquima pulmonar. Pues nos habla de ya una enfermedad muy avanzada por blastomicos, por esta enfermedad granulomatosa. Bien. Otro patógeno que puede producir enfermedad granulomatosa es la coccidioides imitis o coccidioides posadacea, ¿sí? Es endémico en muchos lugares de América del Norte, Centro y Sudamérica, y es más común en pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? Es posible que lo veamos más frecuentemente que la blastomicosis, y ocurre después de la inhalación incluso de un solo artroconidio, ¿sí? Entonces esto puede ser importante. En el pulmón este artroconidio se convierte en esférula que crece, se rompe, liberando endosporas, ¿sí? Estas se diseminan
y vuelve a empezar el ciclo de diseminación con artroconidias, esférulas, endosporas, etcétera, ¿no? Entonces se vuelve una infección como con una retroalimentación positiva. Y sea más común en pacientes inmunocomprometidos. Las personas con más riesgo a padecer esta enfermedad pues son las expuestas a la aerosolización de la tierra, ¿sí? Los individuos que por su trabajo pues están expuestos a la tierra, como los agricultores, albañiles, personal de la construcción, arqueólogos, mineros, excavadores, militares que se van a entrenar al desierto, pues obviamente son personas con más riesgo de padecer estas enfermedades, esta enfermedad por coccidioides. Esta está mucho más distribuida, hay muchos hallazgos en estos pacientes como la consolidación, que es lo más frecuente, nódulos, engrosamientos de los septos interlobulillares, derrame pleural, etc. Y el patrón nodular cuando se presenta, pues es más frecuente en los lóbulos inferiores. Los nódulos pues son de 0.5 a 3 centímetros y tienden a tener contornos mal definidos. Y pues algunos nódulos pueden coalescer y cavitar, ¿sí? Pueden presentar patrón miliar, especialmente en pacientes inmunocomprometidos como todas estas enfermedades infecciosas. Aquí vemos, por ejemplo, una adenopatía iliar derecha, en esta imagen por tomografía, que se corresponde con esta imagen por radiografía PA de tórax. Algo que no podemos ver en la imagen por radiografía, que sí podemos ver en la tomografía, son estas adenopatías subcarinales, ¿sí? que son características de enfermedades granulomatosas como la coccidioidomicosis, ¿sí? En este paciente, en esta radiografía posterior anterior de tórax, vemos como hacia el segmento lingular del pulmón izquierdo vemos un patrón, una radiopacidad que presenta broncograma aéreo en relación con una consolidación pulmonar, que es la presentación más frecuente de la coccidioidomicosis. Ahora, también podemos ver nódulos en la base, por ejemplo, del pulmón izquierdo, que aquí en la imagen por radiografía lo vemos y nos podría confundir con un derrame pleural, pero ya visto por tomografía, pues un nódulo hacia las bases pulmonares, que es algo característico de la coccidioidomicosis, que cuando presenta nódulos son hacia las regiones inferiores, hacia las bases. Y además vemos adenopatías subcarinales, que pues si vemos esto en un paciente, en un contexto donde no tenemos mayor información, pues pensaríamos en un proceso maligno. Entonces, en este paciente se le realiza biopsia y se llega al diagnóstico de coccidioides. Y pues un patrón micronodular en la radiografía, en este caso es una radiografía portátil anteroposterior. Vemos un patrón bilateral difuso en ambos campos pulmonares, micronodular, prácticamente que se correlaciona con esta imagen por tomografía. En un paciente inmunocomprometido es lo que vamos a ver en estas infecciones, ¿de acuerdo? Bilateral difuso micronodular es una diseminación miliar de esta enfermedad, ¿sí? En este caso, pues tenemos cómo podemos ver a un paciente con coccidioidomicosis que está con enfermedad activa. En este caso, en la primera radiografía PA, vemos hacia el lóbulo superior izquierdo, pues una región de consolidación pulmonar en parche, que después de darle tratamiento dirigido, pues podemos ver cómo quedan nódulos residuales hacia el lóbulo superior izquierdo. Vemos una imagen nodular aquí, que se corresponde con esta imagen por tomografía en el lóbulo superior izquierdo con nódulos que se describen como nódulos satélites, ¿sí? Esta es una imagen característica de un paciente al cual ya se le dio tratamiento y pues estos nódulos van a tender a la calcificación y ahí se van a quedar. ¿De acuerdo? También podemos ver cavitaciones, en este caso de este paciente, esta radiografía hacia el lóbulo superior derecho,
Vamos a ver esta lesión cavitada, que se corresponde con esta imagen por tomografía, una cavitación de pared gruesa hacia el lóbulo superior derecho, ¿sí? Una infección crónica por coccidioides. Ahora, todas las enfermedades que produzcan lesiones cavitadas se pueden complicar con esto, ¿sí? Es un paciente diabético con infección por coccidioides de mal control. Este paciente no se tomó su tratamiento antidiabético, no se tomó su tratamiento antifúngico y pues se complica con esta imagen redondeada dentro de la cavitación. ¿Sí? Esto es una infección, una sobreinfección por Aspergillus, ¿sí? Es una bola fúngica o fungus ball. Y en este caso una complicación de pacientes que presentan cavitaciones y que están mal controlados y que por lo general son diabéticos, que son los que están mayormente predispuestos a estas infecciones. ¿De acuerdo? Ahora, la criptococosis pues es causada por un hongo que se llama Cryptococcus gattii o Cryptococcus neoformans. Este está globalmente distribuido, afecta principalmente a individuos inmunocomprometidos expuestos al guano de las aves, a los excrementos de las aves. La infección es adquirida inhalando esporas de este hongo y puede cursar desde una enfermedad nodular asintomática hasta un síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿De acuerdo? Los patrones que pueden verse son complejos nodulares, nódulos pulmonares solitarios, nódulos dispersos que se dan principalmente en pacientes inmunocompetentes. Estos nódulos son múltiples y por lo general son menores a 10 milímetros e involucran menos del 10% del parénquima y son de predominio periférico en las regiones medias y apicales de los campos pulmonares. Podemos ver también patrones de consolidación peribroncovascular y masas y nódulos cavitados que tienden a ser más frecuentes en inmunocomprometidos. ¿De acuerdo? Vamos a ver imágenes como esta, una imagen por tomografía, con múltiples nódulos, prácticamente hacia la periferia de los campos pulmonares, márgenes lisos, que obviamente pues estos son granulomas, que si los biopsiamos, pues vamos a encontrar al Cryptococcus neoformans en este caso, ¿sí? Otra enfermedad granulomatosa infecciosa es la histoplasmosis. Esta es causada por el hongo Histoplasma capsulatum. Esta normalmente suele cursar como enfermedad diseminada y puede ser desde asintomático, que es lo más frecuente, hasta la disnea, hemoptisis, que condiciona a la compresión de la vía aérea y producir atelectasias también. La telelectoras puede ser normal y cuando hay hallazgos, pues al ser muy inespecíficos, se tiene que correlacionar con los antecedentes del paciente. Pues obviamente, el antecedente más importante es que el paciente haya visitado cuevas, pues está relacionado a la exposición con el guano de los murciélagos, la infección por Histoplasma capsulatum. De otra manera, si no supiéramos este antecedente, pues puede ser un poco más difícil el diagnóstico. Algo que aquí en esta enfermedad es patognomónico son los histoplasmomas, ¿sí? Los histoplasmomas son nódulos bien definidos que presentan cicatrización central y en este caso pues es en pacientes que pues están tomando un tratamiento dirigido contra la histoplasmosis y pues van a presentar estos nódulos bien definidos con calcificación central que vamos a ver en estas imágenes por tomografía, en estas imágenes patológicas, como este nódulo pues al ser confundido con una masa, a lo mejor con un tumor maligno, pues fue retirado y pues presentó este patrón con esta calcificación central al ser fijado con formaldehído. Pero esta es una lesión patognomónica en el caso de la histoplasmosis, que es la única de las enfermedades de las que vamos a hablar hoy que tiene esta lesión patognomónica. ¿De acuerdo?
Y pues la aspergilosis, en el caso de las enfermedades infecciosas, pues en este caso causada por el hongo Aspergillus fumigatus, tiene varias presentaciones clínicas: el aspergiloma, la aspergilosis broncopulmonar alérgica, la aspergilosis invasiva, que puede ser pulmonar invasiva subaguda, bronconeumónica o angioinvasiva. Vamos a ver algunas de estas. En este caso, uno de mis compañeros R2 me podría ayudar a describirla. Hola, estamos viendo dos imágenes. La primera es un acercamiento a una radiografía de tórax, y otra es una reconstrucción coronal de una tomografía de tórax en ventana para pulmón. Lo que nos llama la atención en el acercamiento a la radiografía de tórax son estas múltiples masas sólidas, más radiopacas, que están rodeadas por aire, por una cavitación, características como de un fungus wall. Y en la reconstrucción de la tomografía de tórax en corte coronal vemos también la misma masa que está diciendo que tiene la forma del aire como en creciente o semiluna, que pues eso, a veces significa que es como una recuperación de una aspergilosis pulmonar o invasiva. Pero pues es la imagen característica de un fungus borer. Muchas gracias, Natalia, estoy de acuerdo. En este caso vemos el llamado signo de Monod, ¿sí? El signo de Monod es en relación con un aspergiloma, que no hay que confundir, porque se suele confundir mucho con el signo del aire creciente. En este caso, el signo del aire creciente es cuando es una aspergilosis invasiva, como bien lo mencionaste. En este caso, esta masa dentro de la cavitación no se va a mover en el signo del aire creciente. En el signo de Monod sí, como en este caso. Si nosotros movemos al paciente, esta bola fúngica se va a mover y va a caer por gravedad. Entonces es una manera como de distinguirlo, movilizar al paciente y tomarle otro rayo, ¿no? Muy bien, puede ocurrir, esta no es invasiva, esta aspergiloma no es una enfermedad invasiva. Se presenta por lo general en pacientes inmunocompetentes que tuvieron antecedente de haber padecido tuberculosis pulmonar y que les quedaron algunas cavitaciones, ¿sí? Y podemos ver este fungus ball característico, ¿sí? En este caso, pues tenemos un paciente con aspergilosis broncopulmonar alérgica. Esto es una reacción alérgica al hongo. Sí, es frecuente en pacientes que esta reacción ocurra en pacientes con asma. No es una enfermedad invasiva, pero es una enfermedad por hipersensibilidad. ¿Sí? Entonces, va a haber broncoespasmo, edema bronquial, si se cronifica, puede evolucionar a bronquiectasias. ¿Sí? En esta vemos una masa ciliar izquierda, en este caso, y podemos ver, si nos acercamos un poquito, una imagen que nos podría orientar a que sea una bronquiectasia. Bueno, aquí. Una imagen que nos pudiera orientar a una bronquiectasia, o el signo del doble riel, ¿de acuerdo? En la segunda imagen por tomografía es un corte sagital, un corte parasagital, una reconstrucción parasagital, perdón, donde vemos que dentro de estas bronquiectasias está lleno de líquido, ¿sí? Es el signo del dedo de guante en el segmento superior del lóbulo inferior izquierdo, que nos habla de moco dentro de este bronquio dilatado, ¿sí? Este caso no es una enfermedad invasiva, pero es una enfermedad por hipersensibilidad, ¿de acuerdo? En este caso, alguno de mis compañeros R3 que me quisiera apoyar. Bueno, estamos viendo una tomografía ventana pulmonar
por su corte axial. Y lo que alcanzamos a ver es cuando son varias zonas bilaterales con un aumento de su densidad. Vemos patrón de vidrio espulido también. Bueno, igual el diagnóstico ya lo tenemos arriba, pero lo importante pues es el patrón que está presentando. No son cavitaciones, no son nódulos, sino simplemente es una afectación del parénquima pulmonar por una infección que está presentando el paciente. También de la previa que pusiste, aunque no es la imagen típica, el hecho de ver como ese signo de dedos de guante también te hace pensar en el paciente en el contexto adecuado en un paciente con fibrosis quística. Muy bien. Muchas gracias, Karen. Sí, en este caso, pues no es un nódulo, es una zona con infección, con un patrón en vidrio espulido a la periferia, que es causado por un sangrado rodeando a esta zona de infección, que nos da este signo de la galaxia, ¿de acuerdo? Parece una galaxia. Muy bien. Bueno, en este caso tenemos a un paciente con aspergilosis invasiva pulmonar subaguda, al que ya se le dio tratamiento, ¿sí? Y vemos esta imagen característica, este nódulo. Bueno, esta masa, que está rodeada también por un poco de patrón de vidrio espulido. Vemos aquí también una zona donde hay una fístula broncopleural con un poco de aire, ¿sí? Dentro de la cavidad pleural. Y vemos cómo esta zona de infección se está retrayendo, esta zona necrótica se está retrayendo y está formado el signo del aire creciente del que nos hablaba Natalia, ¿sí? En este caso, si movilizamos al paciente, no se va a mover, ¿sí? Es diferente al fungus bolt que si movilizamos al paciente, sí se va a mover, ¿de acuerdo? Vemos también un patrón invasivo de aspergilosis, en patrón de árbol de ingemación, que puede evolucionar a una consolidación peribronquial o una consolidación lobar. En este caso, de estas dos imágenes tomográficas, pues vemos que en más hacia el campo pulmonar derecho y en la imagen de la izquierda hacia ambos campos pulmonares, pues una diseminación miliar de la aspergilosis. ¿De acuerdo? Muy bien. Terminamos con las infecciosas. Ahora, con las no infecciosas, nos vamos a ir un poquito más rápido, porque ya conocemos los patrones que nos puede dar las enfermedades granulomatosas, ¿sí? Son todas estas las más frecuentes que podemos llegarnos a topar en nuestra práctica, ¿sí? En el caso de la granulomatosis con poliangiitis, se llamaba antes granulomatosis de Wegener, o hay algún conflicto con el nombre y se decidió cambiarle el nombre por granulomatosis con poliangiitis. Es una enfermedad granulomatosa necrotizante no caseificante, es decir, no forma granulomas caseificados con necrosis central. Es positivo para CANCA. Son vasculitis de pequeño y mediano vaso y afecta principalmente a vía aérea superior, pulmones y riñones. Estos pacientes tienen una tríada muy característica que comparten también con el síndrome de Goodpasture, que es la sinusitis, hemoptisis y hematuria, ¿de acuerdo? Entonces, podemos ver el contexto clínico de este paciente, las lesiones características por imagen, y pues además la American College of Rheumatology, la ACR, pues tiene algunos criterios para poder diagnosticar esta enfermedad, como son una biopsia con presencia con vasculitis granulomatosa, sedimento urinario, una radiografía de tórax patológica e inflamación oral y nasal, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de estos criterios, pues el radiólogo entra
en juego, ¿sí? Bueno, en esta enfermedad podemos ver casi cualquier patrón de los que ya vimos. Vamos a ver también afectación, nódulos, masas. Estos nódulos pueden necrotizar y producir lesiones cavitadas. Podemos ver árbol de gemación, consolidación, etc. Y este pues lo observamos aquí en esta imagen, este corte axial en esta tomografía. Y además pues vamos a ver como tiene afectación de la vía aérea superior, podemos ver engrosamiento de los senos paranasales, en este caso los senos maxilares, de manera bilateral. Y si viéramos otro corte más superior a nivel de los senos frontales, los senos esmoidales, también veríamos ese engrosamiento difuso de los senos paranasales, ¿de acuerdo? Este es otro padecimiento, nódulos necrobióticos en artritis reumatoide. ¿Sí? Estos nódulos son estériles completamente, pueden aparecer en pacientes con artritis reumatoide y pueden ser únicos, múltiples. Tienen como característica origen en regiones subpleurales, ¿sí? Como lo estamos viendo en estas imágenes, y pues tienden a cavitarse. Suelen ser asintomáticos, pero pueden romperse, pueden ocasionar fístulas broncopleurales, e incluso tan grave como en este paciente que la fístula broncopleural llegó a tejido subcutáneo y produjo aire dentro de la piel. Es un enfisema subcutáneo, ¿de acuerdo? Esto pues es o sea, uno de los efectos pues más pues, exagerados ya de esta enfermedad de los nódulos necrobióticos. Ahora, enfermedades que producen macronódulos, masas o consolidaciones de distribución aleatoria. En este caso el granuloma pulmonar hialinizante. ¿Sí? Vemos que estas se forman granulomas que pues tienden a formar láminas hialinas concéntricas que después se calcifican, ¿sí? Estas van a tener en su interior, al biopsiarlas, porque pues estas lesiones tienden a confundirse con una lesión metastásica principalmente, se suelen ver células plasmáticas perivasculares en la biopsia y células dendríticas también. Esta enfermedad, el granuloma hialinizante, además podemos encontrar en una tomografía de abdomen, pues una mediastinitis fibrosante, o incluso en esta misma tomografía podemos ver mediastinitis fibrosante y fibrosis retroperitoneal, ¿de acuerdo? Estos nódulos los vamos a ver aquí calcificados con placas lamelares de estas calcificaciones. Obviamente los diagnósticos diferenciales son metástasis, amiloidosis, amartomas, etc. ¿Sí? La enfermedad que tiene micronódulos de distribución periférica, pues en este caso el ejemplo es la sarcoidosis. La sarcoidosis es una enfermedad multisistémica que está muy estudiada y afecta principalmente al tórax. Es de etiología desconocida, pero clásicamente se diagnostica por granulomas que no están caseificados en las biopsias, ¿de acuerdo? Es causado por una reacción inmune a antígenos que pues no están muy bien esclarecidos cuáles son en individuos que son genéticamente predispuestos, ¿sí? Y pues el síntoma principal en este caso en la sarcoidosis es la fatiga, pero puede haber tos, disnea, expectoración, etc. Pues en este caso, las linfadenopatías son comunes. Perdón. En ubicación paratraqueal, en este caso, la región paratraqueal derecha, podemos ver regiones con adenopatías. También linfadenopatía iliar simétrica. A diferencia de las metástasis y el linfoma, la sarcoidosis no producen efecto de masa en las estructuras vasculares, que es una forma en la que podemos nosotros orientar el diagnóstico a que no es una enfermedad maligna, ¿sí? Puede haber granulomas perilinfáticos y micronódulos de distribución aleatoria,
Y podemos ver también el signo de la galaxia, en este caso un poquito menos, un poquito menos grande que el anterior que vimos. Puede evolucionar a consolidación pulmonar y fibrosis, que es principalmente predominios superiores, en lóbulos superiores. ¿Sí? En este caso, pues vemos una imagen por tomografía por emisión de positrones, al cual vemos estas regiones hipercaptantes, donde pues se están realzando las adenopatías iliares bilaterales en este paciente. Algunas enfermedades con micronódulos de distribución centrolobulillar pues son la talcosis, neumonitis por aspiración, histiocitosis por células de Langerhans y enfermedad granulomatosa y linfocítica intersticial del pulmón. Vamos a ver la histiocitosis de células de Langerhans, que es un paciente que se presenta principalmente en pacientes jóvenes, fumadores, que afecta y principalmente en personas caucásicas. Se presenta con disnea, tos no productiva y pueden debutar con bulas y neumotórax, ¿sí? En los pacientes que suelen ser jóvenes, fumadores, que de repente empiezan con dificultad con disnea, llegan y tienen un neumotórax. Entonces un paciente que tuvo una bula, se le reventó, tuvo un neumotórax, pero haciendo un poquito más de investigación diagnóstica, pues vamos a tener que pues es fumador y tiene una histiocitosis de células de Langerhans. Hay otra enfermedad que podríamos confundir, que es que puede ser las bulas por el simple hecho de ser un paciente fumador, pero normalmente estos son personas más grandes de edad, mayores de 40 años, y esto ocurre en personas menores de 30 años. Podemos encontrar quistes, podemos encontrar nódulos, ¿sí? Que estos quistes pueden coalescer y formar las bulas de las que les he mencionado, ¿de acuerdo? También en mujeres hay una enfermedad que puede debutar con neumotórax, que es la linfangioleiomimatosis, pero esto es de predominio de lóbulos inferiores. Entonces también es un diagnóstico diferencial al ser mujer, joven, que debuta con esto y que por lo general tienen neumotórax de repetición que se relacionan con su ciclo menstrual. La neumonitis por aspiración, pues se da en pacientes con aspiración crónica, por lo general pacientes con déficits neurológicos o con antecedentes quirúrgicos, como en este paciente. Vemos un patrón de microquistes, también vemos árbol de gemación, vemos una telectasia y micronódulos que nos están hablando después de este patrón granulomatoso. En un paciente que en el mediastino encontramos esta imagen, que es un paciente al cual tuvo un cáncer esofágico, el cual fue operado, el estómago se desplazó hacia el mediastino posterior y pues ahora el paciente sufre de aspiración crónica, que vamos a ver este patrón característico granulomatoso por la aspiración crónica que pueden llegar a tener, ¿sí? Pues obviamente aquí el diagnóstico es más sencillo porque estamos viendo que este paciente pues tiene una aspiración crónica o tiene mayor riesgo de desarrollar aspiración crónica, ¿sí? Y por último, enfermedades granulomatosas no necrotizantes. Tenemos la neumonitis por hipersensibilidad. Esta es una enfermedad producida por una respuesta a un antígeno inhalado, produciendo granulomas que pues no caseifican. Algunos de estos pueden ser el pulmón del tubo caliente, por la traducción del inglés hot tube lung. En este caso son los pacientes que acostumbran ir a los saunas.
pueden estar inhalando antígenos que les van a producir neumonitis por hipersensibilidad. Otro, y esto se debe a antígenos frecuentemente por el complejo de Mycobacterium avium intracelular, ¿sí? Que no les producen infección como tal porque pueden ser inmunocompetentes, pero les producen reacción de hipersensibilidad por estar inhalándolos de manera seguida. Entonces no hay que ir tanto al sauna. También puede ser en pacientes avicultores, pacientes que se dedican a la crianza de aves, porque están expuestos al guano de estas aves o las plumas de las aves, o el pulmón del granjero, que están expuestos al heno mohoso o a la paja. En estos podemos ver diferentes patrones, vidrio expulido, fibrosis, etcétera. Y vamos a ver esta imagen, podemos ver esta imagen característica que la traducción del inglés sería patrón en queso de cerdo. Yo la verdad a mí no me gusta, se ve bastante feo. Pueden tener cambios fibróticos de distribución inusual en lóbulos superiores que pueden orientarnos a neumonitis crónica por hipersensibilidad. Y por último, la fibrosis masiva progresiva, pues una enfermedad o es una manifestación final de pacientes que tienen silicosis o neumoconiosis, los pacientes que trabajan con carbón, en minas de carbón. Su presencia suele definir pues una enfermedad complicada por silicosis, no controlada, no tratada, y resulta de la confluencia de granulomas de nódulos formando una masa conglomerada, como podemos ver aquí, de distribución pues difusa, aleatoria. Se vuelven fibróticos, se calcifican y retraen la pleura. Estos pueden presentar márgenes irregulares, pueden necrosar y cavitarse, ¿sí? Y pues en estos casos se debe evaluar la presencia de tuberculosis que puede complicar el pronóstico de estos pacientes, ¿de acuerdo? Y pues eso es todo por esta clase. Muchas gracias. Espero les haya sido de utilidad. Muchas gracias, Alfredo. Nada más para comentarles los puntos. Bueno, como ya lo dijo Ernesto en su momento, parte de los diagnósticos diferenciales cuando estén ante un nódulo cavitado, pues no hay que cerrarlo nada más a que sea un proceso granulomatoso, ya sea de etiología infecciosa o no infecciosa. Si no infecciosa, obviamente lo que vamos a pensar más frecuentemente es tuberculosis, y las no infecciosas empecemos a pensar en los autoinmunes, como lo que sería sarcoidosis, como sería granulomatosis. Entonces, ante un nódulo cavitado hay que pensar primero esos dos. Posteriormente, obvio, los hemolosépticos, más si está un paciente que le esté buscando un foco infeccioso, ya lo tenga. También hay que pensar en patología maligna, tanto primario como sería el primario sería un espinocelular, por ejemplo, el pulmón, o también enfermedades metastásicas, siendo los que más metastasizan a pulmón de manera cavitada, los que serían de cabeza y cuello, también de origen epidermoide. Eso sería uno. Y otra cosa, como se dieron cuenta, los distintos patrones se repiten en muchas de las patologías, no son específicas. Nuestra labor es, obviamente, reportarlo y dar sugerencias en cuanto al diagnóstico. Se van a dar cuenta que la sintomatología es cero específica. Nos podemos ayudar con la historia clínica. Lamentablemente, la evolución de los mismos son graduales, entonces el diagnóstico diferencial principal que tenemos que descartar está ante una patología maligna. De hecho, como se dieron cuenta, muchos son nódulos espiculados o que pueden hacer como que retraen o no retraen pleura, y es difícil hacer el diagnóstico en estos pacientes. Lo ideal, obviamente, es que estos pacientes acaben en biopsia. No todos tienen el recurso económico para terminar en una biopsia. Y a veces un paciente que tiene una patología maligna puede estar coinfectado con un proceso fúngico, por ejemplo. O sea, eso no lo excluye, ya está en un estado de inmunosupresión. Entonces, lo ideal es que se fuera a biopsia por truco o para la toma de cultivo también por el mismo. A veces también lo que hacen los clínicos es empezar, si están sospechando un proceso infeccioso granulomatoso, es empezar de manera empírica antibiótico-terapia contra el agente etiológico
y ver si responde o no responde con los estudios de seguimiento. Y ya más así nos podemos encauzar a que sea patología infecciosa o ya estemos en un cuadro de alguna patología maligna. No sé si alguien más tenga algún comentario. Sí, primero, muy buena clase, Alfredito. Yo solo quería agregar de lo del signo de la galaxia. Ya investigando más a fondo, se ve como lo que nos habías dicho, que se veía la lesión central grande, y en la periferia, más que una patrón en vidrios pulidos, son pequeños nódulos, como granulomas, que es lo que significa. Es como el sarcoidosis, que es donde más se ve, es la lesión así grande, y alrededor como puntos o nódulos así hiperdensos, no como vidrio pulido, que serían así los granulomas ya satélites, si quieres verlo así. Aparte, la que de hecho me mostraste en la aspergilosis, a mí me parece, si quieres ponerlo por favor, a mí me parece más como el signo del halo. El signo del halo, que se ve ahora sí vidrio pulido en la periferia, y este nos habla más de una ahí, a mí me parecía más esa, como que se representa hemorragia, y lo pueden ver así un poco más como vidrio pulido, que la verdad también todo el fondo se ve mucho de vidrio pulido, pero como que resalta más alrededor de la lesión primaria. Y aparte hay otro que es el signo del halo inverso, que es lo contrario, sería el vidrio pulido adentro de la lesión, como si estuviera respetada al centro, pero un poco más de vidrio pulido. Se le conoce como signo del halo inverso, o el de el atolón, que es atolón, es una superficie marítima que tiene el centro así respetado. Ahí lo pueden investigar un poquito en internet. Nada más esos tres signos que están bien descritos. Y ya nada más. Muchas gracias. Gracias.